Hola amigos, mi nombre es Joy Eliud. El día de hoy voy a estar dando la clase para mostrarles tres tonos que vamos a estar tocando en esta clase. Voy a añadir otra que sería el tono de la séptima para cambiar a re mayor. Como pudimos ver en la introducción que hice de guitarra, para que vayan afinando su oído al sonido de requinto o de cuatro de Puerto Rico, que mayormente se utiliza como introducción a ambos instrumentos. El primer tono va a ser la mayor. La mayor se toca en el segundo traste. Como habíamos recordado en la clase anterior, es cada metal que está aquí en la guitarra, cada uno significa un traste. Primer traste, segundo traste, tercer traste, cuarto traste, quinto traste, sexto, séptimo, octavo, noveno, undécimo, décimo y así sucesivamente. El primer dedo podemos decir que va en el segundo traste en la cuarta cuerda. El segundo dedo en la tercera cuerda y el tercer dedo en la segunda, el cuarto dedo, perdón, en la segunda cuerda. Así sucesivamente damos en la mayor. Tratemos de erguir los dedos para que con esta otra mano no pisemos ninguna cuerda, porque si no entonces se va a oír no muy agradable. Se va a oír de esta manera. Y la forma correcta es esta. Para que ustedes sepan, yo estoy afinado en 432 porque es más armonioso al oído. Aunque la hizo para 440. A mí me gusta mejor 432. Entonces, la segunda nota, pues como le había indicado, es mi séptima. Por lo general se da de esta forma. Yo siempre la doy de esta otra forma. Sería el primer dedo en el primer traste, en la tercera cuerda, y el segundo dedo en el segundo traste, quinta cuerda. Volvemos a la mayor. Recordémonos el segundo traste. Dejar los tres dedos en el segundo traste. Hay personas que también lo tocan de esta manera. Cuando las personas pues tienen los dedos muy gruesos, esta es la manera pues que se oye más confortable al oído y pues las personas pueden tocarlo de esta manera. A mí me gusta siempre enseñarlo de la forma correcta, pero cada músico tiene su estilo y la manera de tocar las cuerdas de la guitarra. Entonces para pasar a re mayor, vamos a darle la séptima. Las séptimas son en el segundo traste, primer dedo en la cuarta cuerda, segundo dedo en la segunda cuerda, todo en el segundo traste. Ahí vamos para re mayor. Re mayor sería primer dedo en el en el segundo traste, vamos primer dedo en la tercera cuerda, segundo dedo en la primera cuerda. Va a sonar así, pero todavía nos falta un dedo, que será en el tercer traste en la segunda cuerda. Esta es la forma correcta que va a sonar la guitarra. Luego pasamos a la mayor, luego pasamos a mi séptima y luego pasamos a la mayor. Si se dan cuenta, yo trato de tratar de que mis dedos estén puestos en el área donde yo voy a estar tocando, porque si no se les va a hacer más difícil cambiar de un tono a otro en la guitarra. Tratemos de practicar los tonos, los cambios de tono sin darle al ritmo. Luego que tengamos mayor habilidad en esta mano, vamos a pasar a esta clase. Aunque voy a seguir posteando mis videos, no se vayan a la ligera. Es para que todas las personas de YouTube, de TikTok, todas las personas que se integren al grupo, pues puedan seguir
ampliando sus conocimientos o simplemente seguir aludísonos con nosotros. Para la mayor vamos a darle la quinta cuerda al aire, los tres acordes sería mi, si, sol a la vez. Sexta cuerda al aire, nuevamente los tres acordes. Nuevamente quinto acorde, sexta acorde, quinta acorde, sexta acorde. Recuerden, si no suena así agradable al oído, significa que están pisando una de las cuerdas de la parte de atrás con la mano. Traten siempre, para que no se lastimen la muñeca, de tener mayormente este dedo grueso en el medio o un chipito más arriba. Nuevamente vamos a la séptima para pasar a re. Sería quinta y cuarta. Ahora vamos para re. Cuarta cuerda, quinta cuerda. La. Quinta, sexta. Quinta, sexta. Mi séptima, sexta. Quinta, sexta. Quinta. La. Quinta, sexta. Quinta, acorde, sexta. Quinta, acorde, sexta. Cuarta, quinta, acorde, cuarta, quinta. Mayormente este ritmo en Puerto Rico se conoce como paso doble, en otros marcha. Ritmo de marcha. Es más rapidito, pasa que se lo estoy dando más suave para que se le haga más rápido. En la próxima clase voy a estar mostrando dos tonos más como para añadirlo a esta clase. Quiero ir no tan suave ni no tan lento. Por favor, suscríbanse a mi canal para que así el algoritmo les siga informando cuando voy a estar dando las clases. En Telegram, en mi Facebook, tengo puesto el Telegram para que también me puedan seguir y a la misma vez puedan continuamente hacerme preguntas relacionadas a la clase. Gracias de todo corazón, Dios les bendiga. Gracias por su apoyo, por su ayuda. Recuérdense que estas clases son gratis, pero a la misma vez al suscribirse pues puedo recibir algo del mismo algoritmo de Facebook, de TikTok y de todas las redes sociales. Gracias de corazón, Dios les bendiga, mucha salud para ustedes, para su familia, que disfruten de un hermoso resto del día. Gracias.